Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que siempre se conectan conmigo en estas piedras de fe, espacio ideado para reflexionar la palabra del Señor. Y es una bendición estar nuevamente con ustedes una noche más compartiendo palabra que edifica, palabra que verdaderamente nos va a llenar de gozo, de bendición. Así que en esta noche les invito a que en todo momento reflexionen en la palabra del Señor, ¿verdad? Es tan bonito el poder tener una palabra que podamos reflexionar en todo momento. Y aprovechamos, ¿verdad?, que en nuestra iglesia, Centro de Adoración Vida Nueva, lo que verdaderamente se está hablando es de la familia, del amor, de edificar la casa. Y todas y cada una de las cosas y todo y cada uno de los propósitos de Dios tienen un patrón celestial. Dios ha ideado, el Padre, ha ideado todo con una perfección para que podamos en todo momento, ¿verdad?, edificar. Pero Él no nos va a dar para edificar. Él no nos va a dar para edificar, ¿cómo te digo?, herramientas terrenales. Todo lo contrario. Dios nos va a dar en todo momento herramientas celestiales. ¿Para qué? Para nosotros poder edificar nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? Y dice el libro de Proverbios, ¿verdad?, 24, versos 3 y 4, que Él va a edificar con sabiduría, ¿verdad? Y te voy a dar varios de los códigos que nos dio el pastor, que quiero en todo momento, ¿verdad?, ampliar un poquito. Y dice que Él va a edificarnos con sabiduría. Nos dice con amor porque es el componente. Fíjate que Dios usa primero la sabiduría. No dice con amor, sino con sabiduría. Entonces vemos como la primera arma o el primer código que nosotros podemos, ¿verdad?, hacer o usar es verdaderamente la sabiduría para poder edificar tanto nuestra casa, nuestra familia, como nuestro entorno. Así que dice que con amor, porque es un componente, ¿verdad? Dice, él dio el ejemplo: puedo amar el deporte, pero yo no saber jugar. Entonces la sabiduría tiene origen celestial. Él pensó en nosotros con sabiduría celestial. Eso yo lo dije anoche. Nos quedamos solos pensando en que Dios pensó en nosotros. Y no nos damos cuenta que Él utilizó sabiduría de lo alto, sabiduría para poder edificarnos. Más allá de edificarnos, transformarnos de una forma especial. Dice, el sabio no construye, calcula, ve los potenciales, ve el pro, ve los contras, porque cuando uno va a edificar, ¿verdad?, cuando usted va a hacer una casa, usted no va a hacer una casa a lo loco. Usted tiene que saber más o menos cuánto se va en manos de obra. Usted tiene que saber más o menos qué es lo que, ¿cómo les digo?, qué es lo que va a hacer, cómo va a ser. Tiene que hacer croquis, tiene que hacer planos, tiene que buscarte un arquitecto o un realtor, una persona que realmente, Saida García, bendiciones, que realmente te ayude, ¿verdad?, que te pueda ayudar en todo momento a, ¿cómo te puedo decir?, que te pueda ayudar en todo momento a edificar lo que tú quieres. Entonces, mira, dice que con entendimiento también. ¿Cómo hacerlo? Exactamente. Porque Dios nos da la sabiduría, pero también nos da el entendimiento.
Cuando dice que Dios nos va a edificar con sabiduría, pues mira, con las herramientas celestiales, con entendimiento, pues mira, Él nos va a decir cómo hacerlo, ¿verdad? Muchos saben lo que Dios quiere, pero no entienden cómo hacerlo. Y en muchas ocasiones, Olga, bendiciones. Y en muchas ocasiones nosotros no vamos a entender. Jefté, bendiciones, qué bueno saludarte. Vemos cómo Dios nos va a dar herramientas celestiales para nosotros poder edificar nuestro entorno. Mire, gente, si hay algo mejor, Olga Núñez, bendiciones. Si hay algo que verdaderamente Zaida Rodríguez, bendiciones, que verdaderamente Dios hace por nosotros, es nada más y nada menos que, mira, que nos da las herramientas necesarias para nosotros poder edificar y podernos transformar. Porque en vano, dice la palabra, en vano trabajan los que edifican si Dios no hace la obra. ¡Wow! Entonces vemos qué poderoso eso, ¿verdad? Si Dios no hace la obra. Entonces uno, ¿verdad? Debe de mirar desde el cielo. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en un avión, en lo alto, vemos verdaderamente como todas las cosas se ven pequeñas. Y decía el pastor Willy, es que nosotros tenemos que entender que como estamos nosotros sentados junto con Jesús, ¿verdad? Junto con Cristo sentados en lugares celestiales, desde allá nosotros debemos de mirar todo lo que nos rodea, de arriba hacia abajo, porque lo vemos cerca y verdaderamente lo vemos grande los problemas, vemos grande las enfermedades, vemos grande las situaciones, vemos grande todo lo que puede acontecer en nuestro alrededor. Más sin embargo, cuando lo miramos con los ojos de Dios, cuando verdaderamente podemos mirar desde arriba, vemos que nada más y nada menos podemos hacer las cosas como si Dios nos estuviera diciendo, mira, es pequeñito lo que acontece. Y por último, número 3, dice también que cuando Dios edifica, dice que cuando Dios también edifica, pues mira, edifica nada más y nada menos que con conciencia. Wow, con conciencia. Y vemos que el Señor sabe lo que hace. El Señor en todo momento, mire gente, el Señor nunca se equivoca. Yo estaba escuchando a un predicador decir, ¿sabes qué? Todo el mundo se puede equivocar, nosotros nos podemos equivocar. Todos y cada una de las personas que nos rodean pueden equivocarse, pero nunca vas a leer en la Biblia que Dios se equivocó en hacer algo. Y entonces nosotros tenemos que entender que de cierta forma Dios nos está enviando también a hacer las cosas perfectas. Dios nos está enviando herramientas celestiales para poder nosotros, mira, transformar nuestras vidas con esas mismas herramientas. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros verdaderamente pertenecemos al reino. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a volver al diseño original, vamos a ver cómo vamos a edificar con esas 3. ¿Cómo? Con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento. Wow, qué poderoso eso, ¿verdad? Yo quería traerte esto. ¿Por qué razón? Mira, porque hoy vamos a hablar del corazón. Y hablamos mucho del amor, hablamos mucho del corazón, hablamos mucho de muchísimas cosas. Pero si hay algo muy importante que nosotros debemos en todo momento, ¿verdad?,
de entender es que Dios quiere en todo momento que tengamos un corazón dispuesto, pero también un corazón sano, que podamos amar al prójimo. Porque amar al prójimo, mire, es que lo vemos tan... Es algo que decimos vez tras vez y en muchas ocasiones ni siquiera entendemos, ¿verdad? Cómo es que lo vamos a realizar, cómo es que lo vamos a hacer. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque mira, nada más y nada menos que nosotros tenemos que usar esas herramientas que nos dice Primera de Corintios capítulo 13. Sí, porque el amor en este tiempo dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué razón? Pues mira, porque hay demasiado o demasiada maldad en el mundo. Y vamos a ver en todo momento cómo ese amor va a ser tan y tan y tan necesario para poder edificar a otros. ¿Y cómo los vamos a edificar? Con sabiduría. Fíjate que Dios no habló con amor, porque el amor es la base, mas sin embargo no es lo primordial. Tú puedes, ¿cómo te digo? Tú puedes comenzar en una relación, en un matrimonio, vamos, te voy a dar ese ejemplo. En una relación, en un matrimonio, y tú lo haces desde el amor, magnífico. Pero cuando llega en sí a pasar los años, cuando verdaderamente tú te das cuenta, tú tienes que usar más la sabiduría. Y aunque nos amemos, la sabiduría es lo que nos va a dar el conocimiento para que tengamos el entendimiento de cómo hacerlo con conciencia. ¿Y cuál es la conciencia? La conciencia de que el amor nos lleva a relacionarnos con personas, ¿verdad? Con otra persona que en muchas ocasiones no tiene tal vez nuestros mismos gustos, tal vez no tiene muchas, ¿cómo te puedo decir? Tal vez no tiene los mismos pensamientos, pero eso es lo bonito, ¿verdad? Del verdadero amor. Y cuando hablamos del verdadero amor, tenemos que hablar de Dios. El mundo ha tergiversado el amor de cierta forma. Mas, sin embargo, yo tengo que decirte que el amor en la Biblia es Dios. Y cuando nosotros podemos entender que Dios es ese amor que tanto nosotros estamos necesitando, entonces ahí donde verdaderamente Dios nos va a llevar a edificar. Y vamos a edificar nada más y nada menos que con sabiduría. Y qué bonito eso, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer eso. Entonces la Biblia menciona en el libro de Ezequiel capítulo 36, versos del 26 al 27, que Dios nos dará un corazón nuevo para amar, quitando el corazón de piedra y reemplazándolo por un corazón de carne o sensible, lleno de su espíritu. Este pasaje promete que con este corazón la persona obedecerá sus estatutos y preceptos. Mira esto. No, mira, a veces pensamos que Dios nos va a dar un corazón para hacer muchas cosas o para amar de diferentes formas. Mas, sin embargo, quien verdaderamente ama cumple con la ley. Y dice que para tales cosas no hay límite en el amor, no hay límite en la bondad, no hay límite en el gozo, no hay límite en la mansedumbre, en la humildad, no hay límite, gente, en la misericordia, no hay límite en la templanza. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios tiene que manifestarse de acuerdo al don que Él ha puesto dentro de nosotros. Entonces, mira qué bonito, Dios nos va a dar un corazón nuevo cada vez que nuestro corazón
sea herido, sienta amargura. Dios nos ha prometido lavar nuestro corazón con agua fresca. Y eso lo dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos del 26 al 27. Entonces, mira también lo que dice, ¿verdad? El libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19, dice: les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y les quitaré el corazón de piedra para darles un corazón de carne. Mira esto, les quitaré el corazón de piedra. Quiere decir que ese corazón en un momento dado va a endurecerse. En un momento dado, ese corazón nosotros vamos a sentir que ya no amamos, vamos a sentir que está dolido, vamos a sentir, amado, estoy generalizando, ¿verdad? Vamos a sentir en muchas ocasiones que el amor no va a ser suficiente, o nuestro corazón, ¿verdad? Se llena en muchas ocasiones de amargura, como te dije. Es que son tantas y tantas las cosas que pueden dañar nuestro corazón, y nosotros tenemos que rapidito llevarle ese corazón a Dios para que sea Dios quien bregue con él. El libro de Jeremías, capítulo 24, verso 7, dice: les daré un corazón para que me conozcan y para que sepan que yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí con todo su corazón. Yo tengo que explicarte esto, amado. Mira, nosotros decimos amar a Dios, pero verdaderamente conocemos a Dios. Ayer hablaba de el Dios que es varón de guerra, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que hace cosas diferentes, el Dios que en muchas ocasiones, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios va a destruir cosas que nosotros no vamos a entender. Y me explico en eso, ¿verdad? Mira, cuando Dios envió a Moisés a libertar el pueblo de Israel, que llevaba 455 años en cautiverio, ¿saben lo que hizo Dios? Endureció el corazón de Faraón. A veces decimos, sí, porque Faraón estaba en un momento dado siguiendo para matar al pueblo de Israel. Pero ¿quién verdaderamente fue el que endureció el corazón? ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! El corazón de Faraón, para que siguiera al pueblo. Es que la gloria de Dios se tenía que ver. Es que a veces nosotros queremos que se vea nuestra gloria. Es que a veces nosotros queremos que hacer las cosas por nosotros mismos para que la gente vea. No, es que yo lo hice. Usted ha estado en una reunión donde hay muchas personas y todos quieren adjudicarse lo mejor. No, es que yo hice, mire, es que yo hice tal cosa para que esto resultara, y otro dice, no, pero yo hice otra cosa más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere adjudicarse de alguna forma el que lo hizo bien. Entonces es Dios quien verdaderamente quiere en todo momento que se vea su gloria. Santo mi Dios, aleluya. Entonces vemos como Él quiere darnos un corazón que lo conozca. A veces pensamos que los pensamientos de Dios, o lo dice la palabra, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Muy cierto. Hoy el Señor me decía de madrugada, es que ustedes son, Ana Correa, bendiciones, es que ustedes son efímeros, ¿sabes? Nosotros comenzamos algo y en muchas ocasiones no lo terminamos.
nosotros queremos emprender algo y a mitad de camino decimos, no, voy a desistir. ¿Por qué? Porque la situación no me gusta o no me salió bien o no era lo que yo pensaba. Vemos cómo verdaderamente nosotros abortamos en muchas ocasiones hasta el mismo sueño de Dios. ¿Por qué? Pues mira, gente, porque no vemos el resultado que nosotros queremos, porque nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Pero cuando el plan es de Dios, cuando la misión es de Dios, cuando el resultado es de Dios, cuando la gloria va a ser de Dios, todo va a caer en su lugar, todo va a salir bien. Dice la palabra, y lo dijo Salomón, dijo que todo lo que emprendemos sin Dios está llamado en todo momento a fracasar. Y eso es algo grande, porque a veces nos adjudicamos el triunfo de todas las cosas que nos rodean. Y si verdaderamente nosotros entendemos que fue Dios quien nos dio la idea, quien nos abrió la puerta, fue Dios quien verdaderamente hizo que todas y cada una de las cosas ocurrieran, nos daríamos cuenta que más que alabarnos a nosotros mismos, debemos de darle gloria y honra a Dios por todo lo que acontece en nuestro diario vivir. Y nosotros tenemos que entender eso de muchas formas, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que no podemos en ningún momento hacer nada sin que medie su voluntad y sin que salga bien. ¿Por qué razón? Porque nada más y nada menos es Dios quien tiene que llevarse la gloria y la honra. Yo siempre digo esto, gente, mire, hay veces que podemos tener más grados que un termómetro, hay veces que podemos estudiar en un instituto, en una universidad, tener un doctorado, tener un montón de privilegios de haber estudiado, mas sin embargo, el verdadero llamado lo tuvieron los apóstoles. Allí no hubo un instituto, allí no hubo una universidad, allí no hubo nada. Y si hay alguien que yo considero que, ¿verdad? Que uno tiene que decir, wow, ese es Pablo. Ese es Pablo, de lo vil y de lo menospreciado. Mira, si fuéramos a escoger a Pablo, era un asesino, porque no solo perseguía a los cristianos, sino que también los mataba. Imagínate, Dios no le invita a Pablo a gozarse de sus glorias y victorias, sino a padecer por él y con él. Y vemos cómo Pablo, Saulo en aquel entonces, él acepta. Y Jesús le dijo, ven, acompáñame, te invito a participar. Wow. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones pensamos en el llamado que Dios nos da? Y lo primero que decimos, Michi, bendiciones. Y lo primero que decimos nosotros, ¿verdad? Wow, eso es Grandes Ligas. Porque yo recuerdo que por cierto, aquí está Michi. Y Wandy Ramírez siempre me decía, Besaya, tú vas a ser pastora, tú vas a ser pastora, tú vas a ser pastora. Y yo, ay, no, eso es Grandes Ligas. Yo siempre decía eso es Grandes Ligas. Y yo decía, yo quiero ser evangelista. Yo lo que quiero es llevar la palabra. Y así como llevo la palabra, expongo la palabra y me voy. Los pastores creo que es una responsabilidad bien grande de tener una iglesia, cosa de que yo de verdad que nunca me he visto con una iglesia y de verdad que Dios en ningún momento me ha dicho que me va a dar una iglesia.
Si en algún momento, ¿verdad?, Dios decidió otra cosa, Dios dirá. Pero hasta este momento, verdaderamente 7 años atrás, cuando me cogieron como pastora, por mi mente, en ningún momento de estos 7 años ha pasado por mi mente y Dios no me lo ha revelado. Entonces yo no puedo dar un paso de algo que Dios no me ha revelado. Yo tengo que ser bien sabia en eso. A veces nos metemos, ¿verdad? Y aclaro esto, a veces nos metemos porque una persona nos dice, no, porque tú predicas la palabra, porque muchas personas te escuchan, porque tú debes de poner una iglesia, gente. Y eso es dar puño. Oiga bien lo que le voy a decir. Eso es dar puño en el aire. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no te ha llamado, no te metas a un lugar donde Dios no te ha llamado a estar. Dios nos dio una misión a cada uno de nosotros. A veces nosotros recibimos cantazos de gratis por meternos a hacer cosas que no estamos llamados a hacer. Entonces, abren una iglesia, no tienen verdaderamente la vocación para ser un pastor de iglesia. Eso conlleva una capacitación que Dios te tiene que dar. Sí, porque tú lo puedes estudiar. Esto es como los maestros. Los maestros pueden estudiarlo, pero no se estudia la paciencia para tú bregar con un niño malcriado. No, tú sabes, tú en la universidad no adquieres el dominio propio para tú reaccionar cuando un niño te diga algo fuera de lugar. Entonces vemos cómo Dios tiene que capacitarnos y modelar nuestro carácter. Hablamos de carácter en cuestión de madurez, pero más allá de la madurez, nuestro carácter es el dominio propio. Y si no tenemos ese dominio propio, para nosotros bregar con las ovejas, y tenemos que llamarlas ovejas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara cuando dice que las ovejas le pertenecen a Dios. Eso se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Y dice, ay de los pastores que se lucran de mi oveja. Santo. Entonces, vemos cómo él detalla lo que va a hacer con cada una de ellas, con las que paren, con las que se van, con las que se quedan, con las que se caen, se viran. Vemos el cuidado de Dios con sus ovejas, gente. Entonces podemos ver que si no estamos capacitados, si no estamos llamados verdaderamente para nosotros hacer o tener una iglesia, no nos podemos meter ahí. Esa es la primera, porque la segunda es como le pasó a unos que fueron a predicar y a sacar malos espíritus, dice la palabra. ¿Y sabe lo que hicieron los demonios? Le cayeron encima. ¿Sabe lo que le dijeron? Y es bíblico, está en la Biblia, búsquelo. Dice, nosotros conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¡Wow! ¡Wow! Eso es algo que nosotros tenemos que estar bien conscientes. Nosotros no podemos meternos en una misión, en un lugar donde verdaderamente Dios no nos haya capacitado para eso. Entonces, nosotros tenemos que conocer al Dios que verdaderamente nos capacita, nos envía, nos da las herramientas necesarias, herramientas celestiales para nosotros poder bregar con eso. Y el corazón, gente, porque de lo que hay en tu corazón habla la boca. Yo tengo que volverte a repetir, mira, es que para mediar conflictos entre dos personas que están peleando, que en muchas ocasiones, ¿verdad?, nos ha tocado dar consejería a personas que, ¿verdad?,
que están enojadas, que esto es un dime y te diré. Pues mira, se escucha una parte, se escucha la otra, se aconseja con sabiduría. Y también con esa misma sabiduría, tú tienes que buscar el momento preciso y el momento exacto donde esas dos personas se puedan juntar, sentar y dialogar. Y tú ser mediadora entre esas dos personas. Eso no es fácil. Y eso no es fácil. ¿Qué tenemos que tener? Un corazón, autocontrol, prudencia al hablar. Y sobre todas las cosas tenemos que saber la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo puedo haber pasado por la misma situación, pero cuando yo voy a aconsejar a una persona, no la voy a aconsejar por mi experiencia. Yo la voy a aconsejar de acuerdo a lo que dice la palabra. Tal vez eso no fue lo que yo hice en esa ocasión cuando me ocurrió. Más sin embargo, te puedo decir que Dios bregó de forma diferente conmigo y viendo, tratando, ayudando a los demás, fue capacitándome para nada más y nada menos yo hoy poder bregar con las situaciones de los demás. Yo puedo decirte que yo estuve 10 años en una gran depresión y yo puedo hablarle a las personas de la depresión. Yo puedo reconocer una persona con depresión. Yo puedo ver y puedo sentir la depresión que puedan tener otras personas. ¿Por qué? Porque yo pasé por ahí. Yo puedo consolar a otra persona. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que con el mismo consuelo que fuiste consolado, vas a consolar a los demás. Entonces, cuando Dios te ha capacitado para tú verdaderamente estar en un lugar, mire gente, no quiera usted estar en el lugar de nadie, ni pedir la unción de nadie, porque no es fácil. No es fácil. Para mí no fue fácil estar 10 años sumida en una depresión para hoy yo poder decirte, sabes que me duele tu depresión, sabes que me duele tu tristeza, sabes que yo te puedo ver y yo puedo leer en tus ojos que tú estás triste. Yo le puedo decir algo, a mí me mata eso. Cuando la persona que está en depresión, que está en tristeza, es una persona muy allegada, yo lo siento. Yo lo siento y que lamentablemente, mire, el corazón lo siente. Y me ha pasado con varias personas cercanas. Yo le puedo decir que a medianoche, mi hija en Puerto Rico y yo acá en los Estados Unidos, y me he despertado y he dicho, algo le pasa. Y he comenzado a orar y luego me quedo dormida y en la mañana me escribía Omaira y me decía, mami, a tal hora en la madrugada me pasó esto y esto. Me tuve que levantar a orar. Y yo acá, mira, ¿sabes una cosa? Pues Dios me levantó y comencé yo a clamar por ti, fíjate, y no lo sabía. Pero cuando tenemos esa conexión, Nancy Rodríguez, bendiciones, cuando nosotros podemos tener esa conexión, esa fusión con los demás, ese vínculo, a nosotros nos va a doler el dolor de los demás. ¿Quién te capacita para eso? El Espíritu Santo. Eso no te lo enseñan en una universidad. ¿Sabes? Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender, pero lo verdaderamente, ¿cómo te digo? Lo verdaderamente bueno que te puede acontecer, oye, para muchos no va a ser bueno, es pasar pruebas,
es pasar verdaderamente por diferentes situaciones, por enfermedades que te lleven en algún momento a tú conocer de tú a tú lo que es ese sufrimiento. Sabes, yo te puedo hablar de lo difícil que es verdaderamente el temblor de una persona de Parkinson. ¿Por qué razón? Porque en un momento dado en que tuve una situación, llegó el momento en que me temblaba la cabeza, me temblaban las manos y gloria a Dios no tenía esa enfermedad, pero yo le puedo decir, era molestoso. Era algo que uno decía, wow, Señor, pero a veces se nos dificultaba. Mire, gente, para yo poder escribir, para yo poder firmar, yo tenía que, wow, que poderme controlar porque mi mano temblaba. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo pueden comer? Y a veces vemos a estas personas comiendo en los restaurantes y vemos la dificultad. A veces vemos ancianos que comen solos, que necesitan una mano amiga. Mire, gente, y a veces no tenemos el corazón para ayudarle. Usted ve muchos videos cortos en las redes de personas ayudando a otras. Y tristemente lo hacen para, ¿verdad? Para ganar rating, para ganar o like. Más sin embargo, yo te puedo decir que la humanidad necesita de gente que tenga un corazón que conozca a Dios, que sepa cómo el Señor piensa, que sepa cómo el Señor siente. Dice el libro de Juan que Él dará, ¿verdad?, pastores de acuerdo a su corazón. Quiere decir que esa capacidad en el corazón del ser humano solamente Dios la da. Wow, qué bonito eso, ¿verdad? Cuando podemos nosotros entender que nuestro corazón, quien verdaderamente nos llena, lo capacita, es Dios. Entonces vemos como dice también, y para que sepan que yo soy el Señor. Para que sepan, Tony, bendiciones, bienvenido. Mira, para que sepan también que yo soy el Señor, que yo todo lo puedo. A veces decimos, es que no hay nada imposible para Dios, es que Dios todo lo puede, magnífico. Y lo dejamos ahí. Mas, sin embargo, yo te puedo decir que Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad para más allá de dominar, para más allá de nosotros reprender, para más allá de nosotros pelear y querer que los demás se sometan a ti. Mira, no hay, yo no sé, tal vez yo sea distinta, pero es algo tan maravilloso el tú poder dar a los demás. Es algo tan y tan maravilloso el tú poder decir, estoy aquí. En medio del dolor de los demás, estoy aquí. ¿Sabe que yo llamo por teléfono a mi hermano que hace 3 meses perdió a mi sobrina, a mi cuñada? Y yo no tengo las palabras para consolarla. Yo no tengo las palabras. Yo dejo pasar un tiempo, una semana. Y yo le digo, como le dije ayer a mi hermano, está fuerte, Julito. Está fuerte. Ayer que pude hablar con él. Y me dijo, esa era una semana bien fuerte. Fue el cumpleaños de mi sobrina. Cumplía años, ¿verdad? Y yo le digo una cosa.
no podíamos contenernos. Y yo no tenía las palabras justas para yo consolarlo. Yo no la tenía. Dejé que pasara esta semana completa y llamé ayer. No me he olvidado de ustedes. Pero estaba fuerte. Yo no tenía las palabras justas. Y me dijo, está fuerte, Betsaida. Demasiado fuerte. Para que usted vea. A veces no podemos ir donde una persona que sufra. Ay, como me dijo, pero ¿por qué lloran? Si ustedes saben que ella partió con el Señor, que ella estaba correcta, que ella verdaderamente le servía al Señor, que ella, el dolor de la pérdida, el dolor de extrañar a la persona que amamos. Y a veces hablamos y no tenemos prudencia al hablar. Pues entonces, gente, no todo el mundo puede ser pastor. No todo el mundo puede ser consejero. No todo el mundo puede ser profeta. Porque esto es un don de Dios. Pero este don que Dios nos da es nada más y nada menos que para servir al pueblo de Dios, para edificar al pueblo. Pero ¿cómo está ese corazón para tu bregar con las situaciones de los demás? Porque en muchas ocasiones, y volvemos al carácter, en muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con que no podemos lidiar con las situaciones de otra persona cuando tenemos situaciones nosotros mismos. Yo le puedo decir por experiencia propia. He pasado por grandes situaciones que usted no se puede imaginar. Y es cuando más me llaman por teléfono para oración. Puedo estar necesitando que alguien me ayude a orar por situaciones existentes en mi familia. Y es cuando más me piden intercesión para los demás. E intercediendo por los demás, Dios me da a mí las herramientas para poder bregar con mis cosas. Si yo le llego a decir a esas personas, no, yo no te puedo ayudar, mira, yo no puedo orar por ti, yo no puedo. Y vemos cómo Dios nos va dando esas herramientas para poder bregar. Y eso, y yo te digo, es bonito tú poder ayudar a los demás. Es bonito tú poderle decir a los demás, yo estoy aquí. Es bonito yo poder decir, ¿sabes una cosa? No importa la situación por la que o porque se levante, yo te puedo asegurar que Dios nos va a dar las alternativas necesarias o las herramientas necesarias para yo poder ayudar a los demás. Y eso es algo bonito. No porque nos vayamos a vanagloriar nosotros, sino porque nosotros entendemos que fuimos capacitados por Dios para hacer una obra donde la gloria de Dios se va a manifestar sobre nosotros. Entonces sigue siendo la gloria de Dios. Sigue siendo en todo momento, ¿verdad? Lo que Él ha dicho que va a hacer. Entonces, ¿dónde dice la Biblia, verdad? Dice, ¿cómo se dice que Dios puede cambiar el corazón? Y vemos que este cambio es una regeneración. El libro de Tito, capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Esta obra de Dios te da un nuevo corazón por Él, una nueva hambre por su palabra y un nuevo deseo de caminar en sus caminos. La mejor ilustración que conozco de la regeneración es la forma en que comienza una vida humana. ¡Wow! Entonces,
Mucha gente va a decir, Betsaida, pero ven acá, es que no podemos cambiar el corazón. Es que cuando hemos sido heridos, es como hemos sido dañados. Hay veces que el corazón se daña completamente. Yo puedo decirte que en varias ocasiones el Señor ha puesto en mí un nuevo corazón. Cuando hay verdaderamente una misión por hacer, el Señor va a cambiarte el corazón. El Señor va a hacerte más fuerte en medio de las situaciones. El Señor puede poner ternura en tu corazón. El Señor puede poner perdón en tu corazón, aún en medio del conflicto. Vámonos con un ejemplo, el testimonio del pastor Gille Ávila, cuando le matan a su hija. Le mataron a su hija y el asesino de su hija, él lo fue a visitar en una ocasión a la cárcel y él allí le pidió perdón por matar a su hija y de ahí en adelante nació una relación donde él iba en todo momento a visitar a ese muchacho hasta que ese muchacho reconoció que había fallado. Ese muchacho aceptó a Cristo como Salvador. Para que usted vea qué usted cree que él estaba haciendo. Pues él estaba haciendo como cristiano su misión de representar a Cristo. Pero ¿sabe lo que Dios le estaba haciendo? Dios estaba sanando su corazón. Qué lindo eso, ¿verdad? Dios estaba sanando su corazón. A veces no vamos a entender a Dios. A veces no vamos a entender a Dios cuando nos envía a hacer algo. Y a veces no vamos a entender a Dios cuando nos manda a pedir perdón cuando verdaderamente hemos sido nosotros los dañados. Hemos sido nosotros los que verdaderamente nos han hecho daño. Y es ahí donde nosotros que decimos ser cristianos, nosotros que decimos que ser servidores de Dios, nosotros que decimos que ser profetas, pastores, líderes, cada vez que abren la boca, hablan mal de los demás, hablan más de ellos que del otro. El otro se cayó, Dios lo vio, lo levantó, lo restauró, regeneró su corazón, lo transformó, lo capacitó, lo edificó y lo envió. Y la persona que lo denigró, que habló mal, que lo maldijo, sigue en la misma rueda como el hámster, dando vueltas ahí con el comentario, que si esto, que si aquello, que si lo otro, que si dale, que si es tarde. Porque ¿sabes una cosa? Hay personas que lamentablemente se prestan para estar hablando de los demás. Y es todo lo que saben hacer. Hablar mal de los demás. Y no se dan cuenta que verdaderamente están perdiendo un tiempo valioso en predicar la palabra, en poder levantar al caído, en poder consolar al que necesita consuelo, el poder levantar, abrazar, edificar a las personas y están perdiendo su tiempo, lamentablemente, en maldecir de otras personas. Gente, y el tiempo se acorta. Y hablamos de la venida de Cristo. Y hablamos de que queremos volar. Y hablamos de que nos queremos ir. Pero ¿dónde está verdaderamente el corazón en nuestra misión? Porque todos y cada uno de nosotros hemos sido escogidos para una misión. Y se puede levantar el infierno.
Se puede oponer quien le dé la gana de oponerse, pero cuando Dios te escogió, te selló. Y ese sello no hay diablo que te lo quite. Te puedes ir, puedes hacer lo que te da la gana y te vas a dar cuenta que en un momento dado vas a tener que regresar de donde te fuiste. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿verdad? Yo digo lamentablemente, porque lamentablemente no creamos nosotros un compromiso con Dios cuando Él nos llamó a servir. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso!, ¿verdad? Entonces vemos como en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice que esta obra de Dios te da un nuevo amor por Él. ¡Wow! Regeneración quiere decir que Dios va a hacer en tu mismo corazón un corazón nuevo. Regenerar. ¿Sabes? Ya no te está diciendo que te va a poner un corazón, como decía en el libro de Jeremías. Te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Aquí te está hablando de regeneración. Aquí te está hablando de que en tu propio corazón Dios va a hacer una nueva obra y va a hacer que en tu corazón renazca Usama. Aleluya. Mira, renazca el amor hacia los demás, el amor hacia el prójimo. Wow, qué poderoso eso, ¿verdad? Yo te puedo dar otros ejemplos. Mira, yo te puedo hablar de personas que en un momento dado ni se hablaban, no se soportaban y de la noche a la mañana aquella se enfermó, la otra se enteró. Dios, oye bien, Dios tocó su corazón, vio que aquella seguía enferma, se iba del trabajo, no podía trabajar, tenía un niño pequeño. Dios puso compasión en el corazón de la otra y era la otra la que salía del trabajo a cocinar y ayudar a aquella mujer que en algún momento dado no se soportaban ninguna de las dos. Dios regeneró ese corazón. En ese mismo corazón Dios usó lo que era contrario, santo, lo que era contrario para hacer lo correcto. ¡Wow! Entonces vemos cómo Dios hace que el corazón de nosotros se regenere también. ¡Wow! Entonces, ¿qué dice el libro de Mateo, capítulo 5, verso 5? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la bienaventuranza, ¿verdad? Los pacificadores también tienen una promesa, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para que tú veas que para tú apaciguar, apacentar, wow, mira esto, ser un pacificador en medio de una guerra, de un conflicto, wow. Para tú hacer eso, tú tienes que tener un dominio propio, tú tienes que tener prudencia al hablar, porque sabes que en medio de un conflicto lo que tú puedas decir puede hacer que se explote mucho más el problema o puede ser que el problema se resuelva. Pero hay que tener prudencia al hablar, hay que tener el saber controlar, ¿verdad? Controlar de alguna forma nuestro decir, nuestra forma en muchas ocasiones de ser. Entonces, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero bienaventurados los pacificadores.
Wow. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Wow. Y dice también, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia o de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Qué poderoso eso, ¿verdad? Cuando podemos entender, perdón, entender que Dios nos ha dado un corazón para amar al prójimo. Dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 8, afirma que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué razón? Porque no puede ser claridad en la calle y oscuridad en tu casa. Ay, ay, ay. Es que en muchas ocasiones vemos muchas personas que quieren ayudar al prójimo, amar al prójimo, pero a quienes tienen en su hogar, en su casa, le dan la espalda, no le permiten ayudarle. ¿Cómo les digo? Pasan hambre. Y usted dirá, Betsaida, sí, sí. Yo recuerdo a una muchacha que me dijo que ella era cristiana y que ella llegaba a su casa y no compartía con su familia porque la única cristiana era ella y su familia la podía contaminar. Y ella salía, se preparaba la comida que ella misma preparaba, pan, y se metía al cuarto. Salía para la iglesia y volvía de nuevo. ¿Sabe? Ella salía a hacer la comida, a comer, a bañarse para la iglesia y para el cuarto. Y no podía juntarse con su familia porque lamentablemente su familia, como eran inconversos, la contaminaban. ¡Wow! Y si tú te pones a ver, verdaderamente, ahí es donde tú tienes que lucirte, en tu familia. Cuando mis hermanos y yo nos reunimos, mis hermanos son salseros, gente. Mis hermanos son católicos. Solamente mi hermano Julio, que es pastor, y yo somos los únicos cristianos. Y pasábamos 2 semanas espectacular. Espectacular. Salimos a comer, comíamos comida cubana porque la esposa de mi hermano es cubana y cocina riquísimo. Y siempre estábamos ahí. Ellos bebían, claro que bebían, y nosotros bebíamos refresco. Y ellos no nos decían, ¿ustedes quieren? Para nada. Ni nosotros decimos, porque estamos juntos. No, para nada. Y salíamos, gente, y conocimos Miami. Espectacular todo aquello allí. Y lo pasamos, como decimos nosotros, de show. Es nuestra familia. Pensamos diferente, hablamos diferente. Mira, gente, pero es la familia que Dios nos dio. Y a veces yo veo tantos pastores decir, aléjate de tu familia. Tu familia es mala. Pero, ¿qué pasó en la familia? Porque llegó un momento en que surgió un problema con mis hermanos. Y yo siempre decía, la cristiana soy yo. La cristiana soy yo. Y no le faltaba un mensaje el día de Acción de Gracias. No le faltó un mensaje en sus cumpleaños ni el Día de los Padres. Y a lo mejor ellos no nos hablaban, pero yo sí le hablaba. Porque la que tenía que darle el ejemplo era yo. No eran ellos a mí. Era yo a ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hermanos? Mis hermanos me ven aquí. Comparto con ellos. Yo amo a mis hermanos.
Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica. Yo no tengo nada contra mis hermanos católicos. Yo salí de una iglesia católica hace 18 años atrás, casi 19 años. Ahí conocí por primera vez al Espíritu Santo de Dios. Ahí recibí por primera vez el Espíritu Santo y caí en descanso en una misa de sanación, en el grupo carismático, en el ministerio carismático donde yo servía y donde íbamos a orar en las casas y rezábamos. Y a veces nos encontramos con hermanos católicos y no podemos ni siquiera sentarnos al lado. Hay veces que nos encontramos con una persona que está ebria y le tenemos que sacar el cuerpo porque nos contamina. Mas, sin embargo, Dios me dio la oportunidad de poder, mire, compartir con los deambulantes en Guayama. Iban bebidos y los abrazábamos y le dábamos de comer y le dábamos palabras. Y en muchas ocasiones ellos nos daban palabras a nosotros. Y nos dábamos cuenta que muchos de los que estaban allí habían sido cristianos y por una situación que ocurrió, abandonaron a Cristo y se fueron a deambular. Uno perdió su casa, otro perdió su empleo, otros se quedaron solos, no tenían familia y preferían deambular hasta cierta hora de la tarde y luego en la tarde irse a su casa a dormir. Hasta el otro día que se levantaban en la mañana a pedir dinero, a irse a una esquina, porque allí se sentían queridos. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Porque más allá de nosotros ser cristianos, tenemos que representar un Cristo. Y más allá de que nosotros podemos decir, ¿verdad? Las cosas son de tal forma. Tenemos que entender que Dios es el que tiene la primera y la última palabra y que es Dios verdaderamente quien pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces tenemos que poner en las manos de Dios nuestro corazón y decirle, ¿sabes qué? Yo te represento. Yo soy tu representación y yo quiero hacer una buena representación de ti. Y para eso, yo tengo que conocer a Dios. Esto es, tú no puedes promocionar algo que tú no conoces el producto y no sabes el contenido. Y mucho menos no sabes cómo funciona y cuáles son los beneficios de ese producto que tú vas a representar. Es lo mismo con los cristianos, ¿sabes? Si tú verdaderamente no sabes de lo que estás hablando, no conoces a la persona, al creador, de nada vale. Entonces yo te invito a que tú en la noche de hoy pongas delante de ti y delante de Dios tu corazón. Que Dios puede escudriñar tu corazón, que Dios puede escudriñar más allá de lo que hay en él, las intenciones de tu corazón. Santo. Sí, porque podemos tener dobles intenciones. Sí, porque podemos en algún momento hacer las cosas de una forma para que otras cosas, ¿verdad?, sean hechas. Pero Dios conoce el corazón. Pero podemos engañar a mucha gente, pero Dios no puede ser burlado. Y eso es bonito, ¿verdad, gente? Y eso es algo que nosotros no vamos a entender. Y no vamos a entender por qué Dios nos envía. Y no vamos a entender cómo verdaderamente Dios va a tocar nuestro corazón para poder ayudar, apoyar
sostener, edificar, ser de bendición a otras personas. Vuelvo y te repito, en vano trabajan los que edifican, si no es Dios el que edifica la casa. ¿Sabe? Si Dios no está en el asunto, mire gente, si Dios no está en el asunto, no pueden haber las herramientas celestiales necesarias para bregar con la situación. Que voy a dejar con esto. Si no es Dios quien verdaderamente pone en tu corazón las palabras justas para tú levantar a alguien que se cayó, ese alguien te puede decir muchas gracias y no se levanta. Pero cuando verdaderamente Dios está en el asunto, esa persona por medio de nosotros va a reconocer que es Dios quien verdaderamente le está hablando. Y en muchas ocasiones nos encontramos con esas personas que te dicen, wow, si tú supieras. Bueno, yo he podido ir a una casa y estar en esa casa, ir a visitar a unas personas, conocerlas, a un matrimonio mayor. Y el yo sentarme en un asiento y el sentir ganas de vomitar. Y sentir, aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo que se está moviendo. Y tener esa revelación de que Dios, aquí tengo que estar en guardia. Aquí tengo que estar apercibida contigo. Muéstrame qué cosas hay en la casa. ¿Cómo puedo yo ayudar a estas personas? Amado, yo le digo una cosa. Wow. Eso es algo que cuando hay malicia, se le revuelca el estómago a la gente vomita, la gente se marea. Y te estoy hablando de personas que estamos capacitados para bregar con esto. Por eso yo te digo, no se metan. La misma Biblia dice, tú puedes tener un corazón dador, tú puedes tener y puedes predicar el evangelio. Pero llega el momento en que Dios te dice, no extiendas tu mano, ¿sabes? No te creas mejor que los demás. No te metas donde Dios no te ha capacitado. Y en muchas ocasiones yo he tenido que decir, yo ahí no me puedo meter. Yo no puedo hacer nada. Yo te puedo buscar una persona que te ayude, que esté mejor capacitada, que pueda bregar con la situación, pero ahí yo no me puedo meter. ¿Por qué razón? Porque no estoy capacitada para bregar con lo que necesita una liberación bien profunda. Y uno tiene que saber sabio. Uno tiene que ser sabio, mejor dicho. Y uno tiene que saber dónde tú te estás metiendo. Así que uno tiene que estar alerta en todo momento. Bueno, gente, gracias, ¿verdad? Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir. A muchos que comparten, gracias porque todos los días me apoyan, me esperan. Y es una bendición tenerlos en mi vida. Así que vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús, sabiendo que Él tiene control de todas y cada una de las cosas. No siempre vamos a entender a Dios, pero no estamos llamados a entenderlo, sino a representarlo y a obedecerlo. Y esto es bien difícil, señores, muy, muy difícil. Así que vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Papá, te doy la gloria y la honra por esta palabra. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, Padre Santo, que tú lo llenes de fortaleza, Señor, que esas estrategias, Padre, mi Señor, que esas armas celestiales sean enviadas para que todos y cada uno de ellos puedan bregar en la situación.
Santo, que puedan en algún momento, Señor, utilizar todas y cada una de esas herramientas que tú en esta noche le estás dando para que ellos puedan resolver cualquier situación existente y que puedan darte la gloria en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que Dios les bendiga de una forma especial en esta noche. Y yo los espero mañana, Dios mediante, con otras piedras de fe. Que pasen una linda noche y que descansen. Bendiciones. Gracias a todos.